hablar, he estado un poco desconectada del canal, del video, de hablar un poquito. Las últimas semanas, las últimas 3 semanas, quizás el último mes, ha sido súper intenso en términos de cerrar ciclos y también un poco el sentimiento de incertidumbre. Como que siempre que empezamos algo nuevo nos da alegría, nos da motivación, pero también es un terreno desconocido. Y ahí es donde nuestro ego empieza a jugar con nuestra mente porque al ego le gusta tener el control, al ego le gusta tener una ilusión de control y desde esa ilusión nos empieza a meter miedo. ¿Por qué no te quedas mejor acá? ¿O por qué no dejas las cosas así? ¿O te va a volver a pasar lo mismo? Como que nos quita un poco la satisfacción de ir pasando etapas. Ahora, hay etapas que son un poco obligadas, que aunque uno quisiera quedarse en este lado del puente, hay algo que te impulsa a seguir porque ya tienes cierta edad, porque quieres cumplir con ciertos procesos quizás en estudio, académico, procesos de etapas de vida. Y en este caso es, bueno, les voy a contar como un poco desde lo personal, ¿cierto? Espero que quizás esta experiencia les sirva a alguien que esté viviendo algo parecido o vaya a vivir o no haya vivido. A mí me pasa que en los últimos, creo que 18 años, o quizás en los últimos 15 años, voy a hacer un poco la excepción, gran parte de mi identidad se ha basado en el hecho de ser madre. ¿Ya? Con esto no quiero decir que la maternidad sea algo limitante, sino quiero decir que la maternidad es algo profundamente estructural. Que en mi caso yo vengo de un sistema familiar muy fragmentado, donde no tuve muchas veces una sensación de familia, de arraigo, de pertenencia, donde no hubo, yo hasta el día de hoy me cuesta mucho, por ejemplo, sentarme a la mesa, compartir. Tengo una forma de vida que es un poco yo creo que desordenada en términos de espacios de comunión, pero de todas formas siento que a lo largo de los últimos 18 años he logrado construir un hogar, una familia, he logrado tener mis rutinas, he aprendido que las rutinas son necesarias, esa conexión a tierra, ese arraigo al presente, al cuerpo, a la alimentación, al cuidado de los espacios. Gran parte de nuestras heridas de infancia tienen que ver con situaciones que vivimos y que al ser grandes podemos corregir, pero ya no como niños, como víctimas, sino como adultos responsables. ¿Qué es lo que a mí me pasaba? El gran sueño de mi vida siempre fue, aunque nunca lo dije ni lo reconocí conscientemente, tener una familia. Yo creo que eso es algo que en mi corazón desde muy pequeña siempre anhelé, porque no lo tuve. Y cuando llegó una edad de mi vida en que yo me sentía muy perdida, te estoy hablando por ahí, por los 20, 21 años, donde estaba terminando una etapa, ¿cierto? Estaba en la universidad, se acercaban el cierre del ciclo de qué voy a hacer ahora, qué haces con tu título, cómo te paras frente al mundo. Una parte de mí se sentía muy contenta de ser en ese momento la primera persona y la única persona que había ido a la universidad de mi familia y teniendo en contexto mi contexto familiar, ¿cierto? Donde, bueno, yo les he contado los problemas que ha tenido mi mamá o sus dificultades para pararse frente al mundo, era un gran logro. Pero no significaba que yo tuviera todo claro. Era como que la etapa de estudiante tiene esa ventaja de que tú entras en una especie de ordenamiento simbólico que dura una cantidad de años, que puede durar más o menos, y donde tú vas evaluando tu desempeño en función de tus notas, de tus relaciones, de tus estudios, de tu reconocimiento, pero no, es como que estás avanzando hacia el mundo, pero todavía no estás en el mundo. Ya hago este alcance porque estoy viviendo en el presente esto mismo desde mi rol como madre, acompañando a mi hija, y eso me ha movido muchos recuerdos, muchas memorias, muchas heridas también. Entonces, claro, pienso en mí a esa edad, 20, 21 años, sumamente perdida, harta distorsión. Fue un periodo un poco distorsionado en mi vida. Tenía una amiga a la que amaba mucho, pero que sacaba algo muy oscuro de mí y que no la responsabilizo a ella, pero sí me espejeaba esa oscuridad, ese desorden. Y donde en algún momento dije basta, porque me sentí en una situación un poco bizarra, y me fui. Me acuerdo que un poco que vivíamos juntas, no era mi casa, pero pasábamos mucho tiempo juntas y a ella le costaba mucho dejarme ir. Cuando yo me quedaba un fin de semana, el domingo era como, ay, pero ¿para qué te vayas a ir si mañana tenemos clases, estudiábamos juntas? Entonces hubo un momento en que tuve que cortar radicalmente con ese ritmo de vida que traíamos, que era muy interesante a nivel teórico, a nivel intelectual, a nivel social, pero que era agotador, porque tenía mucho carrete, porque tenía mucho trasnoche, porque había muchas situaciones bizarras que en realidad yo no estaba disfrutando porque no me sentía bien en ese espacio. Ahora, ¿qué pasó
pasó conmigo luego de eso? Yo creo que había, y aquí quiero hacer la relación con algo que siempre les hablo respecto del proyecto sentido. Había en mí una necesidad, ¿cierto?, de parar, claro, en esta búsqueda de querer formar parte de algo, de pertenecer. Había llegado a este espacio amistoso donde como que había hartas personas, yo me sentía bastante querida, pero estaba como empezando a transgredir y eso no corresponde, ¿cierto?, en ningún espacio. Estaba muy desgastada, estaba muy cansada, eh, no podría decir que pasaban cosas negativas en este espacio de amistad, era algo que yo permitía. Ya no te puedo decir, es que tenía malos amigos o estas personas se aprovecharon de mí. No, yo creo que estaba como un poco perdida, entonces iba para allá, iba para acá, y trataba de mantener mi centro, pero en ese espacio era muy difícil. Entonces, cuando salgo de este espacio amistoso, que también era un espacio físico, ¿cierto? Y fue fuerte soltar a tus actividades, fuerte soltar tus rutinas, fuerte soltar tus dinámicas que ya tenías como instaladas y te daban una sensación de algo familiar. Para alguien como yo, que tiene un rollo con lo familiar, con el abandono, eso es muy valioso. Y en el periodo posterior a este quiebre, fue todo muy rápido. Yo me acuerdo que esto fue en agosto, ¿vale? Y en septiembre yo me embaracé de mi hija. ¿Por qué? Y aquí viene el juego. Yo me acuerdo siempre que necesitaba calma. Necesitaba calma, necesitaba dormir, necesitaba menos ruido, necesitaba concentrarme en los estudios. Justo era término de semestre, había tomado un montón de ramos para el segundo semestre, porque a mí me gusta mucho estudiar, me sentía plena en ese espacio. Y conocía desde antes, un poco antes, al papá de mi hija. En ese momento no éramos nada, nunca fuimos nada en realidad. No había ni una proyección de pareja ni de familia, solo había como un deseo de estar en calma, de quizás estar con alguien que me hiciera sentir un poquito más como algo reposado, algo inofensivo. Esa palabra me pesa mucho, porque no existen las personas inofensivas, existen las personas que te hacen bien, existen las personas que te hacen mal. En mi caso, yo pensé que era alguien tranquilo, porque tenía como una apariencia tranquila, una persona como me parecía un poco interesante, me resultaba bastante atractivo, pero no te podría decir que yo sentía ni una pasión, ni un deseo, ni una ilusión, sino más bien estaba como aburrida y venía saliendo de esta cosa tumultuosa y quería reposar un rato en un lugar y luego seguir con mi vida. Y así fue como lo hice. Estuve saliendo con él un par de meses. En algún momento me pareció que era muy absorbente, que yo quería priorizar por mis tiempos, por mis estudios, que sentía que me quitaba un poco de energía. Y le dije, oye, escucha, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, la. 2, 3 meses, y a los 2, 3 meses me doy cuenta que estoy embarazada. Yo debo de reconocer que para mí el embarazo nunca fue un tema. Yo tuve una adolescencia y 20 años bien desordenados. Ya yo no hago juicios morales, pero sí debo reconocer que fui bastante descuidada y nunca tuve un tema, siquiera una sospecha de embarazo. Así, claro, como que ese exceso de confianza hace que tú digas, bueno, si me ha funcionado hasta ahora, seguramente me va a seguir funcionando. Yo creo que hasta pensé en un momento que yo podía tener algún problema reproductivo porque no pasaba nada con ese tema. Ahora, eh, siento que cuando la vida se abre paso, así de simple. Ya, entonces en este caso hay un masculino, hay un femenino, que es el papá de mi hija y yo, que se atraen, se convocan, que generan una unión sexual, porque la energía sexual es una energía de muy alta vibración, independiente que uno no esté enamorado, independiente que uno no esté comprometido, es una energía de muy alta vibración que la tenemos que sacar del registro romántico. ¿Y qué pasa? Cuando un alma está buscando encarnar, va a buscar un escenario que sea más o menos afín a su desarrollo evolutivo, a su propósito, a los desafíos que esta alma tiene que vivir para lograr ciertos aprendizajes. Entonces, es como ir al supermercado, así como decir, voy a ver en qué pareja puedo encarnar. A ver, ¿qué está pasando acá? Y te elige, y en esa procreación sexual, esa alma decide encarnar. Cuando la vida elige una pareja y una mujer, fundamentalmente para abrirse paso, es una decisión consciente, no es un accidente. Por eso te puedes haber zafado muchas veces de un embarazo no deseado, pero cuando pasa, pasa. Todos sabemos, oh, ¿cómo pasó? Todos sabemos que hay un acto sexual, que tú a veces puedes tomar precauciones, a veces no, que las precauciones no son infalibles. No, ese es un tema como bien específico. Pero claro, cuando tú te enteras que estás embarazado, es un impacto. A mí, ¿qué me pasó? Un poco para contarles. Me pasó que fue como,
no sentí que yo tuviera algo para dar. No me pesó ni en lo material, ni en lo económico, ni en los estudios, ni en la pareja. Me pasaron dos cosas. Que esta sensación de que yo no quiero atar mi vida a una persona para siempre, pensando en una pareja, fue como, quiero, podemos ser padres, pero no sé si quiero algo más. Me pasó también que eh, pensé que emocionalmente yo estaba muy carente. Y me dio como un poco de tristeza decir, ¿qué le voy a ofrecer yo a este ser si yo apenas sé cuidar de mí misma y entonces no sé abrazar, no sé contener, no sé, era yo muy precaria en esa época. Y eso me daba un poco de tristeza. Lo hablé con el papá de mi hija, me acuerdo que él es romántico, entonces me lleva con unos guantes blancos, que esa tradición masónica parece que es muy importante, y me propone matrimonio, y yo así como, ¿de qué estáis hablando? Bueno, nos conocemos hace 6 meses, pololeamos 3, nos separamos y ahora estamos embarazados, pero no me vengas con gestos vacíos, porque yo voy a casar contigo. Y tomamos la decisión de seguir adelante con el embarazo. Justo teníamos una gran amiga mutua que estaba en el proceso de aborto y nos había dado también como los datos de esa época que ya existía, bueno, los datos que todavía se usan en el presente, y teníamos la plata, teníamos el contacto, pero no nos resonó. Yo pensaba muy dentro mío, yo puedo vivir con esta decisión, y pensé, no puedo vivir con esta decisión. Esta es una decisión muy difícil para mí. Me acuerdo que en ese momento se lo comuniqué a mis 3 mejores amigas. La primera me dijo, Manuelita, vamos a ser madres. Y el día siguiente me hizo un regalo gigante, flores, y le contó a todo el mundo y estaba tan feliz porque ella era la madrina y era muy feliz. Y me prometió que me iba a ayudar a criar y que fue así durante muchos años hasta que nuestra vida se quebró, pero fue un gran apoyo en mi vida. Eh, la segunda persona a la que le conté me dijo, pucha mano, pero mira, si te puedes congelar. Y yo la miré como, ¿congelar qué? Yo no voy a congelar la carrera, yo voy a seguir estudiando. Nunca se me pasó por la cabeza dejar de estudiar, porque para mí el estudio es algo que me hace muy feliz. Y yo no quería el día de mañana enrostrarle a un hijo, a una hija, yo no sabía lo que era, eh, que tuve que frustrar mis proyectos porque tú naciste. Eso me parece súper insano en cualquier orden de cosas. Y como justo mi hija iba a nacer, pues calculando a mitad de año, yo la tuve en las vacaciones de invierno y volví a estudiar, lo que fue bastante considerado por mi cuerpo, con mi hormona, con mi lactancia, con el proceso de apego, pero yo lo necesitaba. Mi personalidad, mi ego necesitaba volver a estudiar y nunca dejé de estudiar. Fui a clase hasta las 41 semanas de embarazo, pero bueno, vamos en orden. Le conté a esta segunda amiga y me pone el tema estudio y me dice, pucha, pero hemos dejado la carrera botada por tantas cosas. Y yo le digo, tú has dejado la carrera botada por tantas cosas. Yo nunca he dejado la carrera. Yo era muy aplicada, muy estudiosa. Luego le cuento a una gran amiga, que todavía es una gran amiga, mi amiga Alejandra Pérez, que es una gran escritora. Ahí le encuentran como Lía da Costa, que es dramaturga, novelista, maravillosa mujer. Y estábamos sentados, me acuerdo yo, en el cuarto piso, en ese momento de la Facultad de Filosofía y Humanidades, mirando hacia el poniente. Estaba esta letra grande del McDonald's que se veía desde ahí. Y ella se siente y me dice, hermano, eh, yo quiero que sepas que si decides no tenerla, yo lo respeto, pero no sé si podría seguir siendo tu amiga. Y yo la miré y yo le dije, te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo, y yo sí decidí tenerla, no se me ha pasado por la cabeza no seguir adelante con este embarazo. Está como fuera de mi sistema de valores. Ojo que esto es un tema muy personal. Yo no me meto con las decisiones de otros, esto es un tema muy, muy personal. Yo puedo vivir con esta decisión, yo no. Tú puedes vivir con esa decisión, te respeto absolutamente. Ahora, ¿qué nos pasó? Que estas 3 amigas nos dieron distintas visiones. Te voy a ayudar a criar, no te preocupes por los estudios y por favor, sé coherente con tus valores, que en este caso era el tema de seguir adelante con el embarazo. Pero me seguía haciendo ruido esto de ser pareja, porque yo no quería ser pareja y era como, intentémoslo ya, bueno, sí, vamos a hacer la ecografía, hay que contarle a tu papá, hay que contarle a mi mamá. Mi mamá como que se emocionó, pero también le dio angustia porque ella pensaba que yo iba a tener un brillante futuro y yo también pienso que tengo un brillante presente, así que no me siento arrepentida de nada.
Y todas estas emociones, les invito a hacer un poco la retrospectiva, ¿no? Desde el momento que sabemos que estamos embarazados, incluso los años antes, que en mi caso era un periodo de mucha desconexión, de mucha discusión, de mucha intelectualidad bohemia, son lo que constituye a la larga el proyecto sentido de nuestros hijos. ¿Ya? En mi caso, yo siento que mi hija vino a darle orden a mi vida, darle estructura, darle arraigo, darle raíz, algo que yo no tenía. Una familia donde yo siempre había querido ser la hija y resultó que en esta pasada yo iba a ser la madre. Me costó años entender eso y reconciliarme con el rol, pero lo tengo súper sanado y asumido. Y agradezco mucho ese hermoso regalo que mi hija me dio de anclarme, de darme un hogar. Yo nunca tuve un hogar, yo vivía en condiciones muy precarias, pasaba mucho hambre, pasaba mucho frío, era muy descuidada con mi salud, no tenía los recursos. Y la maternidad me obligó desde que te vaya al doctor y te dice tiene que tomar fierro, tiene que tomar calcio, tiene que tomar esto, tiene que descansar, tiene que dormir, tiene que comer a sus horas, me empecé a dar cuenta que yo era muy descuidada conmigo misma. En algún momento con el papá de mi hija decidimos vivir juntos por temas familiares, pero no era una convivencia como pareja, era tan poco pareja que teníamos piezas separadas. O sea, cuando a él le baja de repente lo romántico de, ay, es que tú me abandonaste, y uno dice, pues nunca fuimos una pareja, solo vivíamos juntos por temas prácticos, pagábamos gastos y queríamos recibir y criar a nuestra hija en un ambiente familiar, con tenernos mutuamente como redes de apoyo. Ahora, esta convivencia fue insufrible. Porque si bien yo no era una persona ni muy cuidadosa con su salud, con su orden, con nada, porque no había tenido una casa, porque con suerte había tenido una cama, porque tenía con suerte donde guardar mis pocas pertenencias, yo era bastante autosuficiente. ¿A qué me refiero? Yo sé cocinar, sé limpiar, sé ordenar, y vivir con un hombre, que en este caso era una persona que venía saliendo de la casa de su mamá y de su abuela, donde nunca había lavado un plato, no sabía lo que era comprar un kilo de pan, se me hizo súper pesado, se me hizo súper odioso. Yo a esta altura estoy bastante reconciliada con el papá de mi hija en el sentido de que él, eso era lo que él era, él venía de esa realidad. Yo siempre me acuerdo estando embarazada, fui a una comida a la casa de su familia y su abuela en un momento de la cocina me agarra y me dice, ya, yo quiero que usted aprenda a lavar bien los platos porque al niño le gustan los platos lavados así. Yo la miré y me cagué la risa y le dije, señora, olvídese, yo al niño no le voy a lavar los platos. Él tiene sus dos manitos buenas y si no le gusta tendrá que volver a vivir con usted porque yo no soy empleada de nadie. Eso es como una frase muy de mi mamá. Mi mamá que es muy, que tiene esta herida de haber trabajado como personal de servicio durante gran parte de su vida, para ella es muy heavy que, claro, que su hija, por la cual ella se esforzó mucho para sacar adelante, terminara lavándole los platos a un hombre. Eso, era como, eso es como que un chip que yo tengo integrado de que yo no soy empleada de nadie, ¿cachai? Es como muy reactivo de mí. Pero me di cuenta del nivel de machismo que había en esa familia y fue como, ojo aquí. Entonces, claro, esta convivencia se hacía terrible, terrible, terrible y él pasaba pésimo. No me daba cuenta, trataba de escapar, iba a clase, volvía, quería estar con mi guagua, pero no quería estar con mi personaje. Me acuerdo que yo pasaba por mi casa, iba en una micro, me bajaba 3 paraderos más allá, pasaba a comprar algo, me daba unas vueltas, caminaba lentito, porque me empecé a dar cuenta que no era mi guagua, el problema era esta relación, que no me gustaba nada, no era una relación de amor, era una relación extraña, donde además yo estaba con una depresión postparto tremenda. Les he contado en otros videos que yo tuve una pérdida gestacional, o sea, mi hija iba a ser gemela, pero yo en ese momento no lo pude procesar. Muchos años después vengo a entender que eran dos y que parte de esa depresión postparto tenía que ver con la pérdida de mi hija Victoria, que tendría la misma edad que mi hija Florencia, que la perdí a los 5 meses de embarazo, y también tiene que ver con que tanto el embarazo de mi mamá como el de mi abuela materna fueron embarazos, fueron despojadas de sus hijos, y tenía yo ese dolor y ese miedo muy instalado de que me iban a quitar a mi guagua. Es una cosa muy irracional, como que se hubiera abierto un portal de memoria, y todo eso se hizo presente en esa historia que estaba viviendo yo en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo empecé como un poco a odiar esta dinámica familiar, trataba de ir a clases todos los días, pero estaba al mismo tiempo amamantando, era una cosa muy bizarra. Y en algún momento ya empecé a ir a terapia, me acuerdo, estuve en terapia desde antes de parir, durante todo el proceso gestacional, tenía una psicóloga maravillosa, y después seguí yendo a terapia los meses después, y me empecé a dar cuenta de cosas.
de que no era mi bebé el problema, no era mi casa, no era mi, era la primera vez que yo tenía una casa, que yo estaba a cargo, que yo cocinaba, y me sentía muy incómoda con esta pareja que no era mi pareja, que era como amigo, como roomie, que es una cosa muy, muy extraña. Y en ese proceso decidí que tenía que separar. Me quedaba un año de universidad, tenía que hacer el RAM y la tesis, y que la había tirado como para el año siguiente para no tener tanta sobrecarga. Y yo decía, ¿cómo lo hago con una guagua chica? Mi hija tenía, no sé, 6 meses. Y lo hablaba yo con él, le decía, pucha, mira, esto es lo que no está funcionando, pero era como hablarle a una pared, porque yo le decía, ¿por qué no te vayas? No te días, déjame en paz un ratito. Y no, jodía, hasta que al final yo decidí irme y logré encontrar un trabajo de fin de semana que me permitía pagar el arriendo, las cuentas muy justo, todo muy justo. Yo tenía algunas becas en dinero de la universidad, pero gastaba una tragalada en leche porque después de un tiempo con el tema de la depresión se me hacía muy difícil amamantar a mi hija, me generaba muchas costillas, sentía que era muy mala madre de amamantarla y llorar al mismo tiempo, entonces optamos por darle leche de tarro, ¿cierto? Que cada 3 días teníamos que comprar una fórmula que nos salía mucha plata, gastábamos en eso, pero lo logré inscribir el siguiente año a la universidad, logré entrar a trabajar, y se me hacía un poco difícil el tema de la red de apoyo porque había un poco de violencia ya, la violencia psicológica, económica, porque tenía estas abuelas, al lado de mi mamá, que era un gran apoyo, pero mi mamá estaba con un problema personal que le demandaba mucha energía, y mi mamá siempre fue un 7, fue casi una gran abuela toda su vida, y la otra abuela que todo el rato trataba de decirme, oye, fíjate aquí, ¿por qué no me haces la custodia? ¿Por qué no te vas a viajar? Ella quería mucho una guagua para ella. Y yo la miraba y le decía, señora, usted crió a este hombre y no le crió nada muy bien. O sea, ¿por qué cree usted que yo le voy a pasar a mi guagua para que la haga un monstruo igual que usted? Porque yo empezaba a sentir algo muy monstruoso en esa familia. Es loco eso como lo ves, pero no lo crees, como que lo presientes. En fin, estábamos en ese proceso, nos separamos y empezamos un proceso de violencia extrema, donde yo no era muy consciente de lo que estaba viviendo porque yo me sentía culpable, yo sentía que yo me había bajado del barco, que yo había fallado, que yo estaba mal, que yo tenía un problema emocional, donde no era capaz de vincularme con otros, entonces yo me tiraba mucha mierda y yo decía, pucha, está bien que él esté enojado, que me culpe, pucha, es mi responsabilidad hacer que él tenga esta relación con ella, porque yo decidí separarnos. No veía yo que si él elegía ser un buen padre era una decisión de él, que él también venía del abandono paterno y que si él quería sanar tenía que decidirlo, no pasaba por sacrificarme yo. Ese periodo de haber durado fácilmente unos 2, 3 años, entre que terminé de estudiar, entre que salí con honores, eso fue muy valioso para mí. Yo siento que yo siempre he sido muy estudiosa, muy aplicada, pero con mi hija fue el triple, o sea, ya yo podía brillar más, me sentía muy conectada con todo lo que hacía. De hecho, mi tesis de pregrado se la dediqué a ella, por ahí está la dedicación, la dedicatoria, y le agradecí mucho la lucidez y la claridad que trajo a mi vida en orden de prioridades. Y también agradecí cerrar un ciclo de después no poder decir, ay, es que por tu culpa, yo, es que cuando tú naciste, yo dejé de estudiar. Aunque uno lo diga con mucho amor, igual pesa, a los hijos les pesa ser la causa de la frustración de los padres. Pero aquí viene el trabajo de ordenar, de salir de la repetición de patrones y decir, a ver, yo no quiero estar en una relación en la que no quiero estar, me separo. Yo creo que esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, me lo cuestioné, me culpé, pero yo tenía claro que no estaba enamorada, que no quería depender económicamente de un hombre y que esa relación no aportaba nada más. Fin de la discusión. Me costó un costo muy alto, sí, porque la violencia y el machismo es una cosa que está desatada. O sea, en algún momento, hace años, constelando esta situación y todos los costos que trajo para mi vida esa violencia, alguien me decía en la constelación que Francisco era una persona muy oscura y que en el momento en que yo decidí separarme de él, él decidió volcar toda su oscuridad y toda su maldad en mí. Que no es una maldad individual, es una maldad heredada, ancestral, pero él decidió hacerme la culpable de todos sus males y se ensañó realmente conmigo al punto de espiarme, de robarme, de acusarme de cosas, de perseguirme, de amenazarme, de agredirme físicamente. O sea, fue un periodo muy, muy duro donde yo estaba criando. O sea, yo tenía una guagua me fui a vivir sola con mi hija de 7 meses al año, a los 2 años. O sea, llegó un momento que mi vida era una pesadilla. Realmente una pesadilla y en algún momento, recuerdo que él se puso a pololear un tiempo que a mí me daba lo mismo. Yo soy
cero complicada con eso, sigue con tu vida, por favor, porque al final tampoco era un aporte ni lo afectivo ni lo económico, me daba muchos problemas y me quitaba mucha energía. Y el problema fue que en ese tiempo de tregua que se perdió, yo dije, ah, qué alivio, yo atiné a tomar ciertas acciones legales, atiné a recurrir al sistema judicial, ¿cierto? Y ahí fue peor. Yo, yo con esto siempre incentivo a las mujeres a denunciar todo tipo de violencia. Aunque conocemos las limitaciones del sistema, es mejor que haya un registro, es mejor que se activen ciertos protocolos, ayuda legal, que se ordenen temas de plata, si está separada, si no has regulado temas de pensión, visitas, hazlo, porque es necesario, ¿no? Uno cree que puede llevar las cosas a la buena, pero lamentablemente no es así. Ya son muchos casos en que hay un masculino sano, responsable, amoroso, que no quiere desquitarse contigo porque no te quedaste, porque no aguantaste. Y que usan esto de la violencia vicaria a través de nuestros hijos para poder lastimarnos, porque es un rencor, es un tipo de misoginia, yo creo, de su clan, de su linaje, un odio a las mujeres. Pero resulta que tu hija también es mujer, entonces viene ahí una herida muy profunda. Y bueno, después de muchos años, de muchos ires, de muchos venires, de incendios, de inundaciones, de robos, de tener que andar cambiándome de casa cada rato porque el acoso era terrible, yo lo pasé realmente muy mal. Y las últimas semanas, a propósito de algunos trámites, de algunas entrevistas que he tenido que dar en términos de asistencia social y cosas, he tenido que revivir todos estos temas porque la gente te dice, ¿y usted nunca ejerció? Porque claro, en tu documento dice educación superior, y uno dice, sí, por supuesto, pero yo terminé la universidad con una guagua, así en los brazos, con una separación traumática, con violencia. Entonces, tener que explicarle a un desconocido esto, que no es empático muchas veces, si es una persona empática, ojalá los trabajadores sociales fueran, le hicieran un test de empatía, pero lamentablemente no es así. Eh, es como un juicio constante a por qué privilegiaste la maternidad y tu sobrevivencia y tu salud mental en torno a, es como, ¿por qué usted no se dedicó a trabajar como bestia y a juntar plata y ahora anda pidiendo ayuda? Porque yo privilegié otras cosas. De una forma intuitiva, instintiva, privilegié otras cosas. Privilegié mi salud mental, porque me estaba volviendo loca en una relación que me hacía daño. Privilegié mis estudios, porque para mí era muy importante terminar esa etapa, independiente de que no me fuera a dejar dinero, es algo que fue mi parte de mí. Privilegié la relación con mi hija, porque si bien en los primeros años yo no sentía un vínculo, sentía un profundo desapego y una parte de mí se siente muy culpable hasta el día de hoy de no haber creado ese apego, yo a mi hija la amo profundamente. Y todo lo que hemos construido ha sido porque yo lo intenté y lo intenté y nunca bajé los brazos, o sea, hasta el momento en que ese amor fluyó, porque mi corazón estaba profundamente atrofiado. Ya, yo creo que no es que yo no pudiera amar, es que yo no había recibido mucho afecto en mi vida y tampoco sabía cómo darlo. O sea, uno no puede dar lo que no ha tenido, no puede brindar una sensación de familia, de cobijo, de nutrición, si no lo has tenido. Entonces tú dices, ya, tenía 21, 22 años, pero no lo tenía. Y entonces cuando mi hija chiquitita me abrazaba, yo me quedaba así, así como, y decía, bueno, el mismo hecho de no haberla podido amamantar, luego en terapia, analizando, era súper fuerte porque el tema de los pechos para mí tenía una connotación muy sexual y no podía como mezclarlo con la dulzura y con la, ¿cómo se dice? Como con la ternura de alimentar de tu propio cuerpo a un ser pequeñito, como que me generaba una disociación muy grande y una angustia muy grande y no pude. Y no pude, y no pude, y no pude. Y también fue súper juzgada por médicos, también súper juzgada. Me acuerdo que mi ginecóloga fue maravillosa, me dijo, Manuela, esto no te hace bien, te voy a dar esta pastilla para cortarle leche y vamos a buscar la mejor forma de que los frenes se alimenten, de que tú la puedas contener, la puedas cuidar y no le va a pasar nada. De esto, mi hija siempre fue una niña muy sana. Entonces, es doloroso sentir que quizás no puedas amamantar a tu hijo, a más de alguien le ha pasado, y que la maternidad te abre heridas, pero también te da la oportunidad de sanar. No es bonito sentir que eres una persona atrofiada emocionalmente, que no sabe abrazar, que no sabe contener, que no sabe nutrir, pero sí hay que ver que yo no era una persona
ni enraizada, ni nutrida, ni sostenida por nadie. O sea, yo me sostenía porque tengo una gran fuerza, no sé, espiritual, que me decía por aquí, por allá, sale de aquí, entra para acá. Y a esta altura de la vida yo no cambiaría nada. Las invito siempre a cultivar esas relaciones desde lo más, aunque no te salga, esto es como ir al gimnasio, hasta que te salga el músculo. Yo he contado esta historia otra vez, pero se la voy a volver a contar una vez que mi hija tenía como 1 año y medio más o menos, y mi amiga ya como retomando un poco la vida normal, ya tenía como un poco de autosuficiencia. Yo trabajaba, yo leo el tarot desde muy chica, había empezado a leer el tarot de manera ambulante, me permitía vivir, me permitía pagar el arriendo de las cuentas, o sea, el tarot es, para mí, es una gran herramienta, y también vamos a hablar de eso hoy día porque esta semana he recibido también cosas como mala onda por ese lado, y me da lo mismo lo que piensa la gente porque yo sé lo que significa mi oficio para mí. Ahora, me acuerdo que una amiga me invita a comer y me dice, ya, pero juntémonos, y salimos con el coche y vamos como a las tardes. Me acuerdo que era como volver a ser persona, porque durante mucho tiempo mi cuerpo no había sido mi cuerpo, mi hormona estaba revolucionada, estaba con cambios, se me caía el pelo, las uñas, mucho estrés, mucha violencia. Y me acuerdo que estando en este restaurante, la Florencia era una niña preciosa, alegre, pero yo estaba muy neurótica. Entonces ella que va y bota al paso, cenicero, y a mí me dio tanta pena y me sentí como tan inadecuada. Como, ¿qué hago aquí tratando de comer con una amiga en un barrio bonito si ahora soy madre? Como que me sentí tan mal y me digo, no, mano, esas cosas pasan, vino el caballero, limpió. Y yo me sentía tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, y era como que miraba a la Florencia así como, uy, como, ¿por qué me estáis haciendo esto? A una guagua de 1 año. Y cuando iba de vuelta a mi casa, nos separamos, mi amiga también con la mi coche, y la Florencia me miraba y se reía, me miraba y se reía, y yo como que mi enojo no podía conectar, entonces yo la miraba y decía, yo me acuerdo que le dije en voz alta, en mi locura, parto, le digo, es que yo soy una persona, ¿por qué me haces esto? Yo quiero poder sentarme a comer con una amiga en un lugar bonito, fumarme un cigarro, no sé, tomarme un copete. Como que me hubiera quitado algo de mi vida, que tampoco digamos que mi vida era muy glamorosa antes de ella. Que la Francia miraba, que se reía, se chupaba las patitas, me acuerdo que estaba en el coche y yo la iba mirando. Todo esto, yo iba caminando por la orilla de Santa Lucía, por la calle Santa Lucía, a punto de hablar por huérfano. Y en un momento la miro y fue como yo decía, yo repetía en voz alta, y no pude terminar la frase porque me di cuenta que esa versión de mí que yo conocía a los 22 años, que nos jura que ya tiene todo listo y no es verdad, que ya no iba a existir más. O sea, que ese pequeño ser que estaba ahí cagado de la risa, que no me tomaba en serio porque no entendía nada de lo que yo le decía hasta el día de hoy, había llegado a mi vida para transformarlo todo. Y no es que yo iba a dejar de ser yo, o sea, yo iba a seguir teniendo mis cualidades, mis atributos, una personalidad, pero que yo no podía pretender después de un evento tan canónico como parir, seguir siendo la misma persona. Y que yo tenía que cambiar, yo tenía que transformarme. Yo sí podía ir a tomarme o a almorzar algo con una amiga y mi coche y mi guagua, porque la guagua no era algo que iba a poder dejar amarrado en una esquina. Fue como que tuve un así, me acuerdo siempre, en la esquina de Santa Lucía con un huérfano, me empezó a dar un ataque de risa. Me pasaba la gente y me miraba así como, la buena se volvió loca, pero fue un ataque de risa porque fue así como, qué idiota, porque estoy peleando con mi guagua cuando mi guagua vino a mostrarme estas limitaciones mías. Y ahí nuestra relación cambió. Durante muchos años yo me obligaba a ir al parque, a jugar, a empujar el columpio, estaba con una depresión terrible, viviendo violencia extrema, sin pelo, sin uñas, pues yo creo que casi sin dientes, pero lo hacía un día y otro día, mañana y tarde, parque, vivía súper cerca del parque forestal, me acuerdo, yo agarraba el coche, pues no importa, a veces me caían las lágrimas, y empujaba el coche, y empujaba, y hasta que se volvió parte de mí. Yo no sé, o sea, seguramente se siente más bonito hacer las cosas desde el amor y desde la plenitud, pero yo no me sentía así, yo me sentía profundamente triste, cansada, enferma, no era consciente de que estaba viviendo violencia. Hasta que una vez fui a pedir ayuda a un lugar y me hicieron un test, me acuerdo, con muchas páginas, y, y leyendo las preguntas, o sea, ¿esto es violencia? O sea, ¿esto es
violencia económica, psicológica, violencia vicaria, cosas en las que yo he trabajado mucho tiempo. Yo he comprometido gran parte de mi tiempo de mi vida en trabajar temas de violencia porque siento que es necesario estar ahí a la mano y darle información y estar disponible para otras mujeres que pueden estar viviendo lo mismo que tú. Llegó un momento, cuando mi hija tenía como 4 o 5 años, que tuvimos un incendio. Nuestra casa se quemó, se perdió casi todo, lo mío, mis libros, mi ropa. Entonces salvé lo que tenía puesto y una caja que me alegró una caja de metal, donde estaban todos mis mazos de tarot y mi tambor, que se podría haber quemado completamente, pero no se quemó porque el universo es muy amoroso y me dijo, acá está, tarot y tambor. Y lo que pasó fue que en ese momento yo sentía que me dolía mucho la pérdida material. O sea, imagínate mi biblioteca, mis accesorios, mis carteras, mis zapatos, todo pegado al piso con el fuego derretido, muy doloroso. Y siempre te dicen agradecer que no les pasó nada, que fue en el día, que no estabas, que podría ser en la noche, podría haber quedado encerrada. Sí, yo agradezco todo. Pero cuando vives algo así, tú no quieres que te digan, eres fuerte, quieres que te digan lo terrible que es lo que te está pasando. Lo que te está pasando es terrible, es devastador. Lo es. Yo todavía siento una sirena o siento olor a humo, algo chamuscado y me pasan cosas. Eh, pero con todo eso, lo que más me dolía no eran mis cosas, no era el tema económico, porque por alguna razón yo siento siempre, no sé cómo, que voy a poder salir adelante, aunque me he sentido muchas veces muy desprotegida en ese sentido. También tengo muy buenos amigos, muchas personas maravillosas que salen en el camino a apoyarte. Me dolía que no iba a poder brindarle más a mi hija un hogar, porque sin una casa no podía haber un hogar. Nuestra casita, su pieza, mi pieza, las murales que yo había pintado, nuestras dinámicas del día a día, ir a dejar el jardín, venir, eran cosas que mientras no volviéramos a tener una casa iba a ser muy difícil. Y me dolía tener que estar quedándome en un lugar, yéndole a buscar, no puedo explicarle. Me sentía muy desarmada. Y cuando logramos reconstruir nuestra casa con la ayuda de mucha gente maravillosa, que no se tomó mucho tiempo, el incendio fue en septiembre y yo en diciembre ya había logrado recuperar mi espacio en otro lugar, estuve viviendo con una gran amiga un tiempo y fue un gesto tan hermoso de su parte porque ella me dijo, quizás estos meses de convivencia terminemos súper peleadas y nuestra amistad se vaya a la mierda, pero es que tú tienes que estar acá conmigo porque no quiero que estés pasándolo mal y acá te vamos a querer y te vamos a cuidar y cualquier diferencia no importa si después no lo podemos resolver, ahora vamos a estar disponibles, ¿cachai? Por suerte nuestra amistad sobrevivió a todo y cuando vino, me acuerdo yo, el 22 de diciembre de ese año, que fue el 2010, que ya había habido un terremoto, o sea, era un año muy cuidado, eh, yo logré establecerme en un lugar nuevo, pero no tenía nada, no tenía nada, no tenía ni una cama, no tenía nada, me acuerdo que me regalaron una alfombra, después empezaron a llegar las cosas porque me habían aparecido muchas cosas, pero no tenía dónde recibirlas. Y lo primero que hice fue, siempre me han cuestionado esto, pero me da lo mismo, que ordené mi pieza. La que iba a ser mi pieza, pinté un mural, me acuerdo, grande, puse mi closet, mi cama, cerré la puerta y lloré. Porque en esos 3 meses no había tenido tiempo de llorar, porque era como funcionar, 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 producir, 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 hacer, 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 y lloré. Hasta que me aburrí de llorar y salí, abrí la puerta y me puse a ordenar, a armar la cocina. No teníamos todavía la instalación de gas, me acuerdo. Fue bien hueviado, pero aún así yo decidí pasar la Navidad y el Año Nuevo en esta casa que no tenía nada. Mi mamá me trajo cosas ricas que no necesitaban cocinarse. Vimos los fuegos artificiales porque vivíamos cerca de la torre donde hacen los fuegos artificiales. Y fue nuestro comienzo. Y ahí fue el comienzo de un compromiso, de decir, a ver. Cuando a ti la vida te regrese, porque yo siempre tengo que decir esta parte, justo unos días antes
del incendio. Yo había estado en un temazcal, esa era mi época full pachamámica, estaba empezando a formarme para sostener el fuego de los temazcales, que es un camino muy bonito, muy proceso. Y yo me acuerdo que en ese periodo en que estuve todas esas horas afuera del temazcal, estuve adentro, estuve cuidando el fuego, preparando todos los implementos y todo para recibir a las personas que después iban a salir del temazcal. Yo le pedí al fuego en esas horas, de tiro largo, nuestra tribu, eh, que por favor me mostrara lo esencial y se llevara todo lo demás. Y el abuelito Fuego, que es muy sabio, me respondió de la forma transformadora y luminosa que tiene, y se llevó todo lo que no era esencial: ropa, libros, y me dejó mi tambor, mi bicicleta, mis cartas y mi hija, mi familia. Y esas cosas han sido eh, los pilares de mi vida. Mi bicicleta también, incluida. Yo siento que ese periodo de la vida fue muy duro, pero fue distinto, porque yo ya tenía la certeza de que yo quería ser familia, de que yo quería estar ahí, ser la mamá, aunque me costaba, aunque andaba así a 3 y a 4 con las lucas, aunque el tema de las redes de apoyo es estudiado, tenía mucha gente linda a mi alrededor. Eh, Me acuerdo que mi maestra, Samay, me mandó una tarea. Esto fue muy hermoso, les voy a contar esto, tal vez ya lo he contado, pero ella no estaba en Chile cuando fue lo del incendio, mi casa estaba en Ecuador, estaba en la selva, y le llegó la noticia como en un momento que tuvo conexión, y ella después me contó mucho tiempo después que ella estaba en un temazcal en la selva, y que ella hizo un temazcal, y todo lo que pasó adentro fue con mis cantos, con los cantos de medicina que yo tengo, que ya había recibido en ese momento. Y yo siento que ese tipo de cosas tan simbólicas, tan potentes, todo lo que pasa en ceremonia, tiene un peso así, pero a la millonésima, que esas cosas me devolvieron el alma, ¿verdad? Y el propósito. Y me acuerdo que Samay me dijo, un día nos juntamos, me dijo, mami, yo quiero, sabes que yo nunca te pido nada, pero uno siempre honra y respeta a sus maestros. Bien. En la vida yo tengo dos grandes maestros, sin considerar al tarot, y ella me dijo, quiero que busques un trabajo, aunque no te guste, un trabajo que tú puedas hacer, que te dé el tiempo y que trabajes 6 meses, pero nada más. No te vas a quedar ahí. Vas a trabajar 6 meses, vas a saber lo que es tener horario, lo que es tener jefatura, lo que es tener... Y te vas a dar cuenta que no pasa nada, que tu identidad no se desaparece, que tú no dejas de ser tú y que puedes hacer las cosas tan bien como cualquiera, que puedes generar dinero de una manera tradicional, y vas a evaluar qué cosas pierdes, qué cosas ganas, vas a agradecer la seguridad que te va a dar ese trabajo, con ese dinero vas a reconstruir tu casa, vas a comprar tus muebles, vas a... Esto ya también me regaló cosas que hasta el día de hoy tengo, y vas a renunciar. Porque si te quedas ahí, ese trabajo se va a transformar en una zona de confort y todo tu camino se va a frenar, pero ya vas a haber tenido esa experiencia de que si alguna vez lo necesitas, puedes entrar en ese mundo, entrar y salir. Y lo hice, y a los 6 meses renuncié, nadie entendía por qué, yo entendía por qué, y reconstruí mi vida. Recuerdo que tiempo después fue que con una chica que era coach, y durante mucho tiempo yo le decía, es que yo lo que quiero en estas sesiones es diseñar un estilo de vida. No quiero ser esto, no quiero un estilo de vida, quiero un estilo de vida que me permita ir a dejar a mi hija al colegio, que me permita andar en bicicleta, que me permita trabajar en mi tiempo, que me permita aprender, que me permita servir. Hicimos un diseño. O sea, en ese diseño era muy importante sanar la relación con mi mamá, porque mi mamá era un poco invasiva y de repente daba mucho jugo, era muy amorosa, pero a medida que la flor fue creciendo, fue teniendo su propia personalidad y empezó también a actuar raro. Entonces era como, ¿cómo contar con el apoyo de mi mamá sin que me invada y sin tener que mandarle la mierda fin de semana por un medio? Y que no sienta que puede empoderarse de mí cuando yo estoy mal, que me vea no como una enemiga. Era una relación que estaba muy herida en ese momento.
Y empezamos a trabajar algunos tips. A mí me encanta el coaching porque siento que te da herramientas que son súper prácticas. No es lo mismo que ir a terapia, no es lo mismo que otras disciplinas que te, como dice una amiga mía, para mí la diferencia entre el coach y un terapeuta es que quizás un coach te va a decir, ya, si te falta una pierna, yo te voy a enseñar a andarse en esa pierna y a ser el mejor. En cambio, un terapeuta te va a decir, bueno, queremos saber qué le pasó a tu pierna, que entendamos qué pasó con la pierna, por qué tu pierna dejó de funcionar o por qué desarrolló tal enfermedad. Ese es mi camino. Pero valoro mucho el camino del que te enseña a andar igual con una pata menos, porque en ese momento yo tenía una pata menos. Y empecé a diseñar un estilo de vida que tenía rutinas. O sea, aprender a abrazar, y esto se lo digo a todas las mujeres que a veces sienten que se vuelven locas en su casa, haciendo cosas de casa, que tenemos prejuicio. No es lo mismo andar sirviendo a otros que velar porque tu espacio esté bonito. Que me empezaron a crecer las plantas, después que mi mamá durante años me decía que yo no tenía buena mano, que se me morían todas las cosas, y yo decía, no, eso no es mi creencia, es su creencia. Empecé a trabajar más, a desarrollar otro tipo de proyectos, empecé a estudiar de nuevo, empecé a estudiar en las becas, estudiar medicina energética, que duraron varios años, empecé a trabajar en el Sotero del Río, empecé a moverme de otra forma por la vida y caí nuevamente en una zona de confort. Quiero ser clara en esto. Estaba muy cómoda y estaba distraída, porque el amor romántico a veces nos pasa que uno se pone a distraerse. No quiero ser la Grinch del amor, pero muchas veces es una evasión, ¿ya? Y yo he dejado ir muchas veces mi camino, no mi familia, yo en ese sentido tengo las prioridades claras, pero mi camino por ahí tuve un romance que no tenía mucho futuro. Porque como hay una herida del desamor, te vas a meter justo a lugares donde no te pueden querer, donde no te pueden cuidar como lo mereces. Y la forma en que la vida me volvió a mostrar este zona de confort fue que yo vivía en un edificio antiguo que tenía una copa de agua arriba. De estas antiguas que son para surtir de agua, y con el terremoto, esa, esa copa de agua se había dañado y se terminó de romper y inundó toda mi casa. Yo vivía en el tercer piso arriba y se quebró y toda mi casa quedó todo dañado nuevamente. Copa, la cosa, no había nadie, por suerte no le pasó nada a nadie. Y en el proceso de buscar otra casa, de cerrar ese espacio, hubo un juicio donde el dueño me culpaba a mí, yo tenía todas las pruebas. Al final el juicio salió a mi favor y yo solo tenía como unos meses para sacar mis cosas, que el lugar no estaba habitable, pero las cosas estaban ahí. Y en un momento que tengo que mis cosas, resultó que me habían robado todo. Una señora vecina se había confabulado con el administrador, le había pasado unas llaves. Son situaciones que a mí me hacían sentir muy víctima de injusticias, de situaciones externas donde yo muchas veces un juicio me daba el favor y aún así alguien venía y hacía algo para cagarme y me veía así como con mucho dolor. Pero aprendí algunas cosas, aprendí ya no a vivir con tanto miedo. Hay personas oscuras, hay gente, o sea, ¿por qué una vecina para congraciarse con el administrador va a querer cagarse a una mujer que lo único que hace es vivir con o sea, su hija? De hecho, esta misma señora en un juicio, como el tipo no tenía por dónde ganar porque había sido una negligencia suya, que fue y dijo que en mi casa pasaban cosas raras, que entraba y salía gente. Ella quería dejar entrever que yo vendía droga, entonces yo le digo, pues señor, yo soy terapista, o sea, entro y sale gente que viene a leerse las cartas, y no, nunca en mi vida ni siquiera he consumido marihuana, o sea, si quiere hagan un examen, dice, después como que se caga la risa, ¿por qué esta gente hace estas cosas? O sea, no me lo dijo, pero su cara era como de... Porque claro, hay estas mujeres viejas, sobre todo, que quieren congraciarse con estos tipos que tienen poder, que en este caso el administrador tenía un poder que estaba representando de a alguien, y, y lo que hacía era como, claro, para no, si este tipo me pide que dé un testimonio falso, lo voy a dar porque así me va a favorecer, y al final no fue así, salió tranquila igual que todo el mundo, y me robó todo lo que tenía, lo que había quedado, que se había salvado la inundación, y yo digo, bueno, esa gente tendrá un karma. Yo volví a empezar, tuve que volver a empezar de nuevo cocina, de nuevo refrigerador, de nuevo cotillón, de nuevo alfombra, de nuevo las plantas, pero lo hice. Y fue duro y me dolió mucho en ese proceso que me cambié de casa. Mi perro murió, mi perro Sandro murió, y eso fue devastador porque siento que toda esa mala onda que me tiraron recayó en él, fue muy, muy duro.
Pero bueno, afortunadamente hay muchos perritos abandonados en el mundo y pude seguir teniendo mi manada y ser feliz, lo que también ha sido un tema cuando he tenido que cambiar de casa, moverme, este miedo. Yo nunca quisiera abandonar a uno de mis perros. Solo en una ocasión tuve que dar en adopción a una que se escapaba mucho y fue tanto lo que busqué la persona perfecta que se le dio en adopción a una veterinaria. O sea, como que mejor no podía estar y hasta el día de hoy me duele. Me duele haber tenido que renunciar a esa perrita porque era parte de mi familia. Eh, para quienes dicen, no, es que nos cambiamos de casa, no podemos tenerlo, los animales no son un sillón, son una mesa demasiado grande, tú tienes que buscar las condiciones, no son un adorno, no los puedes abandonar, no puedes dejarlos como cualquier cosa, son tu familia, son parte de tu manada, y si haces algo tan feo como abandonar a un animal, créeme que tarde o temprano te va a devolver, y cuando seas viejo y te dejes botado en un hogar, vas a saber lo que se siente. Así que bueno, pero volviendo al tema de cómo ha sido construir esta maternidad, yo reconozco que pararme frente al mundo, porque la maternidad te obliga a pararte frente al mundo. Tú eres representante, eres apoderada, si a ese hijo le pasa algo, tú tienes que responder, enfrentas situaciones de juicio, de legales, ya sea desde el consultorio, la vacuna, hasta si vienen y te dicen que tú estás vulnerando a un niño, tú tienes que enfrentarte a situaciones que sin un hijo quizás tú nunca tendrías que enfrentar. A mí todas esas situaciones de legalidad siempre me dieron mucho miedo. Siempre siendo yo una persona que igual tengo hartas herramientas y que me logro comunicar y que entiendo bastante de las situaciones que enfrento, me daba mucho miedo todo. Porque yo vengo de una familia donde, por ejemplo, mi mamá siempre se sintió muy desposeída. Y siempre me transmitió esta idea de que el mundo era un lugar muy hostil, que uno tenía que tratar de pasar piola para que nunca te huevearan, porque como que no iban a poder en cualquier momento. A ella le pasó muchas veces porque mi mamá se sentía muy indefensa. Y me ha tomado muchos años sentirme segura hasta ahora, porque, por ejemplo, ahora mi hija el año pasado terminó el colegio, que fue una gran etapa y lo agradezco mucho y honro mucho a mi mamá, que siempre ha sido un gran apoyo, y a mis amigos también que ayudaron a que eso fuera posible, porque no es solo un niño que va al colegio a estudiar, que ella es muy aplicada, muy estudiosa, pero también es enfrentar toda esta historia. De a veces no tenía, no sé, pues, plata para pagar una cuenta, plata para pagar el arriendo, cosas que uno nunca quisiera vivir y que uno no quisiera que los hijos supieran que tú estás pasando pellejería, pero también eres un ser humano y muchas veces no vas a esperar a que tus hijos se acuesten para llorar, o tampoco le vas a decir cosas como que, ay, ¿qué vamos a hacer? Que mi mamá me decía a mí eso siempre, como que me dramatizaba mucho y yo quedaba para cagar porque no tenía cómo ayudarla. Eh, pero ¿qué es lo que a mí me pasó con mi hija? Que yo he aprendido desde siempre a decirle las cosas. No como una adulta, ella es una niña, pero a explicarle, decirle, mi amor, estamos viviendo un proceso, quizás tengamos que cambiar de casa, o quizás vamos a tener que tomar ciertas decisiones, mira, pero esto lo voy a resolver yo. Y ella me ha visto resolver siempre. Yo valoro mucho que me he visto mi crecimiento en esas cosas. Y yo he crecido. Entonces, es muy valioso para mí darme cuenta que a veces me siento como que en los últimos 18 años no hubiera construido nada. Como que lo pienso en términos materiales y digo, claro, no tengo una casa propia, no tengo un auto, no tengo ahorros, un montón de cosas que no tengo, pero sí tengo una familia y tengo una relación hermosa con mi hija y he sanado generaciones de generaciones, porque ha sido un trabajo con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos. Me he formado en distintas disciplinas, he trabajado, he conectado con mi propósito, he hecho vínculos maravillosos. No he construido una relación bonita porque siento que todavía tengo ahí como heridas y cosas, pero eso quizás un tema que no sé si me va a tocar vivirlo alguna vez, pero es importante igual. Eh, He aprendido muchas cosas y siento que no puedo medir mi desarrollo solo en términos materiales, si bien la materia es muy importante para sostener la vida. Me he enfrentado en las últimas semanas a tener que explicar por qué estudié algo y por qué no lo ejerzo, por qué trabajo lo que trabajo, por qué no pago impuestos, por qué, de cómo puedo vivir con esto y de qué vivo y qué como. Y fíjate que sí, hago trueques y sí, sé, tengo huerta y sí, hago intercambio de legumbres, de frutos secos, y sí, no voy al supermercado. Es como muy difícil explicarle a este mundo, a este ordenamiento simbólico, para quienes les gusta el tarot y siguen este canal por el tarot del emperador, ¿no? Que tiene parámetros, que tiene reglas. Y yo vivo acá, así como
hola, voy pasando. Entonces, como que existo en el mundo y no existo en el mundo. Y eso es un tema, porque ahora mi hija tiene que salir al mundo a estudiar, ya está matriculada en la universidad que ella quería, en la carrera que ella quería, va a poder desarrollar todos sus talentos y también desarrollar su propia presencia en el mundo, su propia identidad. Y aquí vienen dos temas que quiero compartirles, porque acuérdense que el proyecto sentido de mi hija era darme orden y estabilidad. Y estoy en un momento, la semana pasada estuvimos constelando acá en la casa, donde yo necesito liberarla de eso. Tú no tienes que estar pegada a mí para que mi vida tenga orden, porque tú tienes que vivir tu propia vida. Y yo en estos 18 años que llevamos juntas he aprendido a generar también mi propio orden, mi propio arraigo. Yo amo profundamente a mi hija, amo los espacios que compartimos, amo la relación que hemos construido, pero no quiero que ella se sienta obligada a frenar su desarrollo para que yo no me desestabilice. Que yo soy la adulta y ella es la niña. Entonces, me ha dado mucha pena también de repente sentir, me pasó un tema como con los beneficios estudiantiles, que ha sido súper esquivo todo, pero me di cuenta que tenía mucho que ver con mis miedos, con cómo yo enfrento al mundo, con si me siento una persona legal, con si siento que tengo derecho a existir de manera pública o no. Aunque parezcan temas un poco rebuscados, es real. Yo he aprendido a sanar mi femenino en, en el autocuidado, en la salud, en la alimentación, en los afectos, en el crecimiento, en la relación con el dinero, en el vínculo familiar. Eh, Sin embargo, este trabajo con el masculino lo estoy haciendo en algunos sentidos, proyectos, trabajo, está funcionando súper bien. Yo me siento súper como encaminada en ese proceso. Sin embargo, cuando toca enfrentar estas mega estructuras que te dicen, usted no, porque usted no declara impuestos, usted no porque no tiene cuenta corriente, usted no porque me aflora un sentimiento muy profundo de falta de legalidad. Y ahí es donde yo tengo que hacer un trabajo express, porque los tiempos apremian, donde es decir, no, a ver, en esta misma constelación que les cuento de la semana pasada, fue un power decir, yo soy María Manuela Lagos y me paro en mis propios términos. No tengo que pedir permiso para existir, no tengo que adaptarme a reglas que alguien más inventó. Yo tengo mi propia ética de trabajo, de amistad, de vínculos, de familia, y yo construyo un mundo de acuerdo a mis valores. Decir eso fue como, así como, ya. Porque los hijos, señoras y señores, no solo toman el masculino del papá, también toman el masculino de la mamá. Si yo soy una persona que le tiene miedo al mundo, que le tiene miedo a la autoridad, que le tiene miedo al desarrollo, al reconocimiento externo, mi hija me va a ver siempre como encerrada en los roles emocionales, domésticos, familiares, en el hogar, pero nunca con una presencia en el mundo. Y no es eso lo que yo quiero heredarle. Porque ya por el lado paterno venimos como con estos déficits, ¿cierto? Donde hay un papá que todavía le echa la culpa al sistema porque lo oprime y uno dice, ya, mira, una parte mía te entiende, porque yo igual soy un poco así, pero es que cuando tú ya eres padre o cuando ya eres madre no puedes seguir culpando al sistema, ya es tu trabajo. Y algo que me ha permitido estos años de maternidad en soledad y de maternidad en soledad de padre, porque de amistades y de redes he tenido harto apoyo, es que me ha obligado a desarrollarme más. Hasta hace unos años atrás yo sentía que ser mamá era muy difícil, ser mamá era muy sacrificado, era un dolor que me atravesaba, que yo trataba de disfrutar, pero era como todas estas cosas que tengo que enfrentar porque soy mamá, ¿me entendí? Y un día, hace no mucho tiempo, hace años, un par de años, me di cuenta que la maternidad es un superpoder, que la maternidad es un regalo que tú puedes tomar o no tomar, pero que hay que tomarlo como un regalo, no como un peso, no como un sacrificio, porque la maternidad te confronta a algo tan profundo, algo tan en la memoria ancestral, y te despierta el instinto, despierta la fuerza, despierta el amor, despierta muchas cosas que quizás yo como individuo no hubiera podido llegar a conocer si no tuviera a la maravillosa maestra que es mi hija Florencia, que en la vida me ha enseñado muchas cosas, y mi hija Victoria, que en la muerte también me ha enseñado muchas cosas. Es muy fuerte sentir que una hija está saliendo del colegio, está entrando a la universidad, y la otra, que podría haber vivido toda esa vida, ni siquiera llegó a nacer. Es como un choque para mí. Sin embargo, digo, ok, la maternidad es un superpoder, llevo muchos años en este camino de decir, no, que soy vulnerable, a mí la maternidad me ancla, me hace fuerte, me hace poderosa,
me hace amable, me hace dulce, me da una profundidad y una trascendencia que yo por mí misma, ni aunque fuera la intelectual más intelectual de la vida, podría lograr. Ahora el masculino es un trabajo, porque ¿cómo me quiero parar yo en el mundo? ¿Qué rol quiero sostener? No quiero ser solo la mamá de la Florencia, que es un rol muy importante, pero que es un rol que ya no cuenta, porque cuando tú vas a la universidad no necesitas un apoderado y tu mamá no te va a dejar ni va a pelear tus batallas como cuando vas al colegio. Ahora es camino, sacar esa voz, sacar esa fuerza, si algo no le parece, si algo le parece injusto, yo la puedo orientar, pero mi rol materno va a quedar en lo emocional, en lo afectivo, en la casa. Pero mi rol en el mundo, porque es como que ella sigue su camino, estamos juntas, yo sigo el mío, yo no tengo deudas con ella, o sea, no digo, ay, es que me faltó desarrollarme, no. Todo lo que ha pasado ha sido perfecto, yo abrazo incondicionalmente mi presente, todo con mi historia familiar, mi mamá, mi papá, mi hija, su papá, yo ya no tengo nada que reprochar. Como les decía, esa ausencia masculina a mí me ha obligado a desarrollar mi masculino, a ser fuerte, a ser clara, a resolver, a ser resolutiva, a ser objetiva, cosas que yo tampoco tenía muy claras. Y me ha pasado, esta semana fue duro el otro día, yo en un espacio en el que yo solía sentirme bastante segura y contenida, de repente se volvió un espacio un poco hostil, porque siempre hay gente rancia, quiero ser clara, y cuiden su grupo y cuiden sus espacios afectivos, porque si hay gente rancia, va a terminar echando a perder el espacio. Y una chica que estaba en este espacio le dio por agarrarme para el hueveo así, como varios días. Y yo trataba de no enganchar, porque yo digo, bueno, esto no es personal, seguramente esta persona está medio atravesada con sus cosas, algo no le gusta, algo no le hace sentido, no es conmigo. Pero ya la última vez me pilló un poco complicada porque la Florencia se sentía muy mal, que mi hija desde que es chiquitita ha somatizado mucho por el estómago y con vómitos. Ya no es que vomite regularmente, sino cuando enfrenta situaciones de estrés, como por ejemplo cuando entró a primero básico, vomito, cuando entró a primero medio, vomito, cuando tuvo que hacer un trámite para postular a tal cosa, vomito, porque se pone muy nerviosa. No es un tema que tenga que tener un abordaje médico así más profundo, porque pasa en situaciones muy excepcionales y es parte del proceso de somatización, de cómo el cuerpo representa un estado de conciencia que está conflictuado. Y esta persona empezó a hinchar, que la Florencia, no sé qué, que yo siento que su error fue meterse con demasiadas cosas, como que metió mi familia, metió mi trabajo, hay gente que no tiene un sentido de trascendencia, que no tiene una profundidad emocional, que con cueva tienen alma, yo creo, y tienen siempre esta necesidad de desacralizar las cosas que no entienden. En vez de asumir sus límites y su ignorancia, como que empiezan a atacar lo que no entienden. Entonces, empezó hueveando que el tarot, después siguió que las terapias, después siguió que la energía, después a atacar a mí. En un momento me colapsé y decidí salir de ese espacio porque sentí que ya el nivel de violencia, porque llegó un momento en que, ay, pero es que yo no estoy peleando, yo solo digo, esa hueá pasivo-agresiva es algo que yo no quiero en mis relaciones. Y si las personas que integran ese espacio se sienten cómodas así, genial, yo no te voy a cuestionar, pero yo me retiro. ¿Y qué es lo que me pasa? Que esto me removió otra herida, que es el de la pertenencia. Yo tengo mi propia familia, yo soy la matriarca de esta familia, me siento maravillosa en ese sentido, me siento súper plena también en términos de trabajo, de los espacios que yo sostengo creativamente y vocacionalmente, pero en términos de amistad me pasó esta cosa de, bueno, ¿qué pasa cuando tú estás en un espacio que tiene ciertos códigos que te transgreden? ¿Te haces la loca para seguir perteneciendo y seguir teniendo un grupo de amigas que estén ahí, tirar la talla, que te inviten? ¿O confrontas con la esperanza de que alguien diga, oye, sí, esto está mal, y si no hay un eco, tú dices, puta, entonces si todos estamos normalizando esta situación de maltrato, de violencia, de agresividad, y solapada, entonces quizás yo no tengo que estar acá. Y esa es una decisión súper dura, porque a veces implica quedarse solo, a veces implica tomar distancia de gente que te quiere, de rutinas, de dinámica, pero hay cosas que yo personalmente no estoy dispuesta a transar. Ya, yo no tengo que defender mi oficio, yo soy una persona muy brillante que si ha elegido poner sus herramientas al servicio de este camino es porque soy una convencida, no soy una persona ni supersticiosa, ni que viva en las nubes, soy una persona súper racional, objetiva, curiosa, conocedora, y nada en la vida ha logrado cautivarme tanto como, por ejemplo, enseñar tarot o como entregar herramientas de sanación. No necesito justificar mis
opciones de vida frente a nadie. Y aún así, me gusta mucho compartir mi historia, compartir cómo yo me he construido, cómo he construido mi camino, cómo han habido ciertas iluminaciones y nexos que se han ido abriendo cierto mi camino. Y cuando alguien trata, que tú podrías decir, ya, pero ¿por qué pisar el palito? En la vida real, así en los intercambios, si me encuentro con una persona, si estoy en un lugar, es que yo no creo en estas cosas, a mí me da lo mismo. Porque esa persona cuando dice estas cosas está hablando desde el prejuicio y desde la ignorancia. Y yo no tengo tiempo para educarte. Yo cobro por eso. De hecho, yo cobro por enseñar. Eh, pero en espacios de cariño, de confianza, yo me tomo el trabajo y te digo, oye, ya, pero ¿de qué cosa estás hablando? Esto es un prejuicio, esto no sirve para esto ni para esto. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo tenía que enfrentar y me dio un poco de pena porque yo estaba enfrentando una situación que me generaba mucha angustia. Hacer trámites, llevar documentos, apelar a la buena voluntad de ciertas personas que en realidad es su trabajo, pero que te lo hacen pasar como que si estoy de buena te respondo y si estoy de mala no te respondo. Llevo como un mes y medio sintiéndome súper complicada en tener que hacer gestiones que me toca porque soy la mamá, porque estoy acá, porque me hago cargo, porque soy la jefa de hogar. Pero yo creo que la mayoría de las personas no dimensiona el nivel de angustia y de malestar, incluso físico, que a mí me generan esas situaciones, porque yo siempre me he sentido que no soy parte del mundo. Y porque además, cuando yo era pequeña, como mi mamá no podía hacer todas esas gestiones por mí, yo desde muy niña, te estoy hablando 10 años, 12 años, 15 años, yo tenía que hacer todo lo que fuera banco, todo lo que fuera postulación a colegio, todo lo que fuera postulación a la universidad, becas. Entonces, siempre estaba angustiada. Ahora es más fácil, es online, de teléfono. Pero en esa época yo no tenía plata ni para sacar una fotocopia, entonces siempre andaba así como con una carpeta pidiendo por favor y no sé qué, que espere, que lo voy a buscar. Me llevó de vuelta a mí a los 12 años, a los 15 años, a los 17 años haciendo trámites, representándome a mí misma con mucho miedo. Y me da mucha alegría en esta pasada poder yo respaldar y apoyar a mi hija. Pero también me da mucha rabia que estos sistemas, y no quiero cerrarme, sean tan en blanco y negro. Es eh, como que hay que probar que tú existes, pero si existo, pero es que si usted no está en este sistema, entonces no existe. Es como un ordenamiento que es un poco antinatural, pero como que hay que entrar en ese juego y me pregunto a mí misma cuánto quiero entrar y cuánto no quiero entrar. Entonces, creo que mi gran malestar de estos días ha tenido que ver, y porque he estado un poco retirada también de este espacio, aunque han sido tantas cosas, tan fuertes, tan bonitas, tan de celebración. Hubo un momento en que teníamos que celebrar y lo único que teníamos era tristeza con mi hija. Y fue muy devastador sentir que deberíamos estar celebrando, que fueron resultados, que fueron notas, tu buen desempeño, tu excelencia académica, pero como salió mal esto, es como tanta tristeza y tanta angustia. Y de repente, por suerte, pudimos darle vuelta al switch y decir, no, esto es motivo de celebración, eres un artista y vas a limpiar esa memoria de dolor también de nuestro árbol, porque ¿cuándo fue la última vez que en tu sistema familiar hubo un artista? Y un artista exitoso, no un artista frustrado que culpa al sistema de que pasa penurias. No, es un trabajo hermoso, es un camino de muchas generaciones. Yo veo, imagino a todos mis ancestros celebrando así como felices felices porque se abrió un camino, se abrió una luz. Y es una hueá maravillosa, pero lo he estado viviendo con mucha introspección, con mucha revisión interna, con mucho cuestionamiento respecto de los espacios que habito. Siento que cuando en un espacio donde tú tienes que sentirte pleno, en confianza, alguien por hacerse chistoso o por querer ser irónico o por querer validar un punto de vista, te agrede, te ataca, descalifica, yo no puedo estar en ese espacio. Entonces ha sido una decisión decir, o sea, yo amo a esta gente, gente maravillosa que yo rescato, con la que seguramente me voy a seguir relacionando, pero hay otras personas que tú dices, es que si esta persona sigue habitando este espacio, yo no voy a estar en paz. Y no quiero compartir este espacio con una persona con ese grado de toxicidad, de agresividad pasiva. No quiero esa gente que tiene como una lengua venenosa, que tira el comentario y lo que quiere es como sacarte un pedazo y uno dice, yo no soy inmune y no quiero volverme inmune. Si yo estuviera en una reunión de trabajo de mi esposo, en un conversatorio, en un debate, yo puedo ser inmune porque nos estamos manejando a nivel de ideas. Y yo soy una máquina. O sea, no me afecta, no me descalifica. Pero si estoy en un espacio amistoso y alguien agarra esa cosa incisiva,
Obvio que me afecta, yo no me voy a blindar porque el plus de estar en un espacio afectivo es estar abierto, es estar en empatía, es estar en confianza, en ternura, en cariño, en respeto. Y si alguien no respeta ese código, y aquí viene el juego, yo hice el paralelo con la familia, yo no vengo de una familia tan aplanada, entonces uno dice, en la familia cuántas cosas dejamos pasar para pertenecer. Cosas fuertes, cosas no tan fuertes, para no pelear, para que haya alegría, para que estemos todos sentados en la misma mesa, no hablamos de ciertos temas, tiramos la mugre bajo la alfombra. Y digo, al final nos volvemos cómplices de situaciones enfermas. En los espacios de amistad pasa lo mismo. O sea, a mí no me sirve que me mandes un mensaje por internet y me digas, sí, es que se excedió. El apoyo se confronta. Yo no necesito que alguien me diga, sí, tienes razón, porque yo sé que tengo razón, porque estoy hablando de mí mismo. No necesito esa cosa tibia por debajo de que no le digo nada a este, pero por acá te digo que sí, que en realidad a mí también me molesta. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no confrontaste? ¿Por qué? Porque te da miedo quedar fuera, porque te da miedo no ser parte, porque te da miedo que el otro te tire la caballería encima y te hueve a ti. Entonces prefieres que yo sea el blanco de la mala onda de una persona y a mí, yo no soy una Marta. Si a mí no me gusta un espacio, yo voy indagando a ver si se puede mejorar. Y si yo veo que las personas que integran ese espacio están conformes con esas formas de microviolencia, entonces la que no tiene que estar en ese espacio soy yo. Entonces me ha cuestionado así esta etapa todos los niveles, mi trabajo, mi maternidad, mis logros, mi herencia, cómo me paro frente al mundo, el proyecto sentido de mi hija, mi propio proyecto sentido que lo estuve constelando la semana pasada, ha sido un proceso muy físico, de mucho malestar, de dolor de guata, porque el ego, el yo, el que se presenta frente al mundo está anclado en el plexo solar. Ha sido agotador de quedarme sin voz, de tener problemas para respirar, de no saber cómo voy a resolver. Y después ya ordeno y aparecen las soluciones, aparece la claridad. Agradezco mucho a las personas que han estado acompañando este proceso, ya sea desde lo terapéutico, desde lo cotidiano, desde la amistad, desde el compañerismo, porque no todo es amistad así personal, hay personas que son compañeros de camino y también tú lo valoras, personas que han dedicado tiempo quizá a preguntarme o a hacer alguna gestión, algún trámite, a responderme alguna duda. Agradezco mucho conocer personas que trabajan y de repente te dicen, no, pero mira, yo te averiguo, esto es más simple, amigos que me han ayudado desde esto hasta esto, o sea, agradezco mucho esta etapa, creo que ya me siento un poco más recuperada y un poco más con la certeza de que esta etapa también para mí es un camino y hay que celebrar. O sea, si yo pienso en mí 18 años y medio atrás, cagada de miedo, recién separada, porque en esta época me separé del papá de mi hija hace 18 años, con un año todavía me faltaba terminar la universidad, la tesis, con muchos miedos, sin saber cómo iba a pagar cuentas, sin saber de qué iba a vivir, sin saber cómo iba a enfrentar el mundo y cómo vivir esa maternidad con esa cosita chiquitita, flaquita, que era mi hija preciosa, que me miraba con amor y yo no me sentía la persona más amorosa del mundo, me sentía muy vacía. Y miro ahora y digo, 18 años después, es la mejor decisión que tomé, seguir estudiando, tener una hija, no parar ese embarazo y separarme de su papá, aunque haya tenido un costo muy alto. Todo lo que soy, la fuerza que he tenido que desarrollar, el power, la claridad, las opciones, los caminos, el crecimiento inmenso, el superpoder que es ser madre, es una cosa que yo no cambiaría. Estoy feliz, agradecida, y les quería compartir todo este análisis porque siento que si no lo hacía no iba a poder seguir hablando de otros temas después y ahora tengo harto tiempo libre para poder enfocarme en eso y que nada, o sea, una cosa es nuestro tema con el femenino, que tenemos carencias emocionales profundas, que tenemos miedo, temas de abandono, de desvalorización, que eso hacen que de repente al momento de enfrentar una relación o la maternidad en sí, las familias nos hagan duro, estamos muy desvalidos, muy vacíos, víctimas. Eso es algo que hay que trabajar y hay que saber. Pero una vez que trabajas eso, te vas a dar cuenta que hay otra patita, que es el masculino. ¿Cómo me paro frente al mundo? Uno no puede usar la maternidad, yo nunca he dicho es que yo no puedo trabajar porque mi hija, no. Yo he privilegiado muchas veces teniendo miles de opciones. Yo quiero tener una crianza cercana, amorosa, presente, como la que yo necesité. Si el día de mañana mi hija me dice, mamá, déjame en paz, se lo agradezco. Ya. Pero en el momento yo quería estar presente en cada etapa. Yo quería ser la que te dejara en la puerta del jardín,
la que te fuera a buscar si tenías dolor de guatita, la que te llevaba a clases de natación, la que te llevaba al parque a patinar, la que sacaba a pasear al perrito. Yo quería ser esa persona y los sacrificios que yo haya hecho para poder tener esa cercanía y esa crianza amorosa corren por mi cuenta. Yo decidí. Me hubiera encantado que en estos 18 años eso no se hubiera vivido como un sacrificio, si hubiera habido un masculino sano al lado diciendo, hermano, para que tú puedas prestar con la flor, yo me voy a hacer cargo y yo voy a pagar la pensión en la fecha. No pasó, porque lo que yo convoqué a mi vida cuando tuvimos a esta hija no fue un masculino sano. Y de eso también me hago responsable. No como culpa, no como castigo, sino porque fue algo que a mí me pasó. Yo lo elegí. No significa que yo valide sus actitudes, pero sus actitudes son un problema suyo. Porque yo tengo una casa, yo tengo una familia, yo tengo un oficio, yo tengo un camino y la otra persona es una persona aparte de mí. Y yo tengo suficientes herramientas también para ayudar a mi hija en ese proceso de sanación cuando tenga que realizar su propio masculino, que para ella a estas alturas, bueno, venimos trabajando hace tanto tiempo, ya no es un tema. Agradezco mucho todas las personas que han acompañado este proceso, sin juzgar, porque eso es lo más importante. O sea, que mucha gente te dice, yo me acuerdo, ay, pero ¿para qué te separaste si hubieras terminado en la U? ¿Cómo vayas a seguir durmiendo todos los días con un hombre que no te gusta, que ya no quieres? ¿Qué clase de persona eres? ¿Cachai? Esa sorry, yo no quiero hacer un juicio, pero tampoco quiero que alguien me imponga sus valores. ¿Cómo voy a vivir con alguien solo por comodidad material? ¿Cómo voy a compartir una intimidad, una casa, una cama con una persona que ya me repele? Hay que tener un poquito de amor propio, hay que tener un poquito de coherencia y hay que tener muy claro qué le estoy mostrando a mis hijos con mi ejemplo. ¿Voy a ser una mujer sufrida, sometida, abnegada, maltratada? ¿O voy a ser una mujer fuerte que hace acopio de toda su fuerza, de toda su claridad y sigue adelante? Eso para mí es mucho más fácil que haberme quedado en una relación tóxica y que mi hija me viera como una mujer diminuta, ¿cierto? Insegura, carente, a que me vea como me ve ahora, con amor, con admiración, con respeto. Les agradezco mucho el tiempo que se han dedicado para llegar hasta acá al final de este video y me comprometo ya a recuperar un poco la producción y el movimiento del canal. Un abrazo grande.